Hola, en esta presentación discutiremos varios temas fundamentados en el capítulo 17 del libro Principios de Anatomía y Fisiología de Gerard Tórtora y Brian Derrickson, 13ª edición de Editorial Panamericana. En esta presentación vamos a discutir los siguientes temas: sentidos del olfato, sentido del gusto, sentido de la vista. Anatomía de los receptores olfatorios. Se cree que los seres humanos pueden reconocer aproximadamente 10.000 olores diferentes. Esto es posible gracias a que la nariz contiene entre 10 y 100 millones de receptores para el sentido olfatorio u olfacción, localizados en una superficie llamada epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio ocupa la región superior de la cavidad nasal, cubre la superficie inferior de la lámina cribosa del esfenoide y se extiende sobre la parte superior de los cornetes nasales. El epitelio olfatorio está constituido por 3 tipos de células: receptores olfatorios, células de sostén y células basales. Los receptores olfatorios son las neuronas de primer orden en la vía olfatoria. Cada receptor es una neurona bipolar con una dendrita expuesta en forma de protuberancia y un axón que se proyecta a través de la lámina cribosa y termina en el bulbo olfatorio. Los sitios en los que se produce la traducción olfativa son los cilios olfatorios, que se proyectan desde las dendritas. Recuerde que la traducción es la conversión de la energía del estímulo en un potencial graduado en una célula receptora. Las sustancias químicas que tienen olor y pueden, por lo tanto, estimular los cilios olfatorios son llamadas odorantes. Los receptores olfatorios responden a los estímulos químicos de una molécula odorante, producen un potencial generador e inician así la respuesta olfatoria. Las células de sostén son células epiteliales cilíndricas de mucosa que recibe a la cavidad nasal. Estas células proporcionan soporte físico, nutrición y estimulación eléctrica a los receptores olfatorios y también ayudan a desintoxicar las sustancias químicas que se ponen en contacto con el epitelio olfatorio. Las células basales son células madre localizadas en la base de las células de sostén. Esta se divide en células constantes para producir nuevos receptores olfatorios. Dentro del tejido conectivo de sostén del epitelio olfatorio se encuentran las glándulas olfatorias, glándulas de Broma. Fisiología del olfato. La evidencia genética actual sugiere que la existencia de cientos de olores primarios. Es probable que nuestra capacidad para reconocer entre 10.000 olores diferentes dependa de patrones de actividad cerebral que surgen de la activación de numerosas combinaciones diferentes de receptores olfatorios. Los receptores olfatorios reaccionan a las moléculas odorantes de la misma forma en que la mayoría de los receptores sensitivos reaccionan a sus estímulos específicos. Un potencial generador despolarizante produce y desencadena uno o más impulsos nerviosos. En algunos casos, un odorante se une a proteínas ligadas a un receptor en la membrana plasmática de una cilia olfatoria. El receptor olfatorio proteínico se une a una proteína de membrana llamada proteína G
y activa la enzima adenylatasa. El resultado es la siguiente cadena de acontecimientos de producción adenosín monofosfato cíclico, apertura de los canales de sodio, umbral del olor y adaptación olfatoria. Tiene un umbral bajo, se necesita tan solo unas pocas moléculas de sustancias en el aire para percibirla como un olor. Un buen ejemplo es el agente químico metilmercaptano, que huele a repollo podrido y puede detectarse en concentraciones tan bajas como de 1 a 25.000 millonésima parte de 1 miligramo por mililitro de aire, como el gas natural utilizado en las cocinas y en los artefactos de calefacción e inodoro, aunque letal y potencialmente explosivo si se acumula. Se agrega una pequeña parte de metilmercaptano al gas natural para que actúe como alarma olfatoria en caso de pérdida de gas. La adaptación a los olores se produce rápidamente. Los receptores olfatorios se adaptan cerca del 50% en el primer segundo después de la estimulación, pero a partir de ahí lo hacen muy lentamente. Incluso se produce insensibilidad total a ciertos olores intensos alrededor de 1 minuto después de la exposición. Vía olfatoria. A cada lado de la nariz se extienden a través de unos 20 orificios olfatorios en la lámina pivosa del hueso esfenoides, haces de axones delgados y mielínicos provenientes de los receptores olfatorios. Estos 40 haces de axones forman juntos los nervios olfatorios, primera par craneal, izquierdo y derecho, que terminan en el cerebro en un par de masas de sustancia gris, llamados bulbos olfatorios, que se encuentran debajo de los lóbulos frontales y laterales a la hipófisis, crista galli del esfenoides. Dentro de los bulbos olfatorios, las terminaciones axónicas de los receptores olfatorios, las neuronas de primer orden, hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de las neuronas de segundo orden en la vía olfatoria. Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio se extienden en sentido posterior y constituyen el tracto olfatorio. Algunos de los axones del tracto olfatorio se proyectan hacia el área olfatoria primaria, localizada en la superficie inferior y medial del lóbulo temporal, y el sitio donde comienza la percepción consciente del olor. Las sustancias olfatorias son las únicas sensaciones que llegan a la corteza cerebral sin hacer sinapsis previamente en el tálamo. Otros axones del tracto olfatorio se proyectan hacia el sistema límbico y al hipotálamo, y desde estas conexiones dependen nuestras respuestas emocionales evocadas por la memoria a los olores. Algunos ejemplos son la excitación sexual que produce oler ciertos perfumes, las náuseas por el olor de una comida que alguna vez causó una enfermedad o un recuerdo de la infancia evocado a partir de un olor. Sentido del gusto. Es un sentido químico, es sin embargo mucho más simple que el olfato, ya que solamente se distinguen 5 gustos primarios: agrio, dulce, amargo, salado y umami. El sabor umami, recientemente introducido por científicos japoneses, se describe como delicioso o sabroso. Se cree que proviene de receptores gustativos que son estimulados por el glutamato monosódico. Anatomía de las papilas y botones gustativos.
Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones gustativos. Botón gustativo es un cuerpo oval constituido por 3 tipos de células epiteliales: células de sostén, células receptoras del gusto y células basales. Los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas: 12 papilas circunvaladas o califormes, muy grandes, se disponen en la base de la lengua como una V abierta hacia adelante. Cada una de estas papilas aloja entre 100 y 300 botones gustativos. Papilas fungiformes son elevaciones con forma de hongo que distribuyen en toda la superficie de la lengua y contienen alrededor de 5 corpúsculos gustativos cada una. Papilas foliadas se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua, pero la mayoría de sus botones gustativos se degeneran en la infancia temprana. Además de toda la superficie de la lengua, tiene papilas filiformes, estructuras ahusadas y muy finas que contienen receptores táctiles, pero no botones gustativos. Células de sostén. Recorren alrededor de 50 células receptoras del gusto en cada botón. Una microvellosidad larga, denominada cilio gustativo, se proyecta desde cada célula receptora hacia la superficie externa a través del poro gustativo. Un orificio del botón. Las células basales, célula madre situada en la periferia del botón gustativo, cerca de la capa de tejido conectivo, producen células de sostén que luego se diferencian en células receptoras del gusto, cada una de las cuales tiene una vida de aproximadamente 10 días. Fisiología del gusto. Las sustancias químicas que estimulan los receptores gustativos se conocen como sustancias gustativas. Una vez que una se disuelve en la saliva, puede hacer contacto con la membrana plasmática de los cilios gustativos, sitio en donde se produce la traducción del gusto. El resultado es un potencial receptor que estimula la excitosis de las vesículas sinápticas desde la célula receptora del gusto. A su vez, las moléculas neurotransmisoras liberadas desencadenan impulsos nerviosos en la neurona sensitiva de primer orden que hacen sinapsis con las células receptoras gustativas. El potencial receptor difiere para cada sustancia gustativa. Los iones de sodio presentes en un alimento salado ingresan en la célula receptora gustativa a través de los canales de sodio de la membrana plasmática. La acumulación de sodio dentro de la célula causa su despolarización. Umbral del gusto y adaptación gustativa. El umbral del gusto varía para cada uno de los sabores primarios. El umbral para las sustancias amargas, como la quinina, es más bajo, puesto que las sustancias venenosas suelen ser amargas. Este umbral bajo o alta sensibilidad tiene una función protectora. El umbral para las sustancias ácidas, como el limón, medido con ácido clorhídrico, es un poco más alto. Los umbrales para las sustancias saladas, representadas por el cloruro de sodio, y para las sustancias dulces, medido con sacarosa, son similares y más elevados que los correspondientes a las sustancias amargas y agrias. La adaptación completa a un sabor específico puede producirse después de 1 a 5 minutos de estimulación continua. La adaptación al sabor se debe a cambios que tienen lugar en los receptores del gusto. En los receptores del olfato
y en las neuronas de las vías gustativas localizadas en el sistema nervioso central. La vía gustativa, 3 nervios craneales, contienen los axones de las neuronas gustativas de primer orden que inervan los botones gustativos. El nervio facial inerva los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio glosofaríngeo inerva los del tercio anterior de la lengua. Y el nervio vago inerva los botones gustativos presentes en la garganta y en la hipóglitis. Desde los botones gustativos, los impulsos nerviosos se propagan a lo largo de estos nervios craneales hasta el bulbo raquídeo. Desde el bulbo, algunos de los axones que transportan señales del gusto se proyectan hasta el sistema límbico y el hipotálamo, otros hacia el tálamo. Las señales del gusto que se proyectan desde el tálamo hasta el área gustativa primaria en el lóbulo parietal de la corteza cerebral posibilitan la percepción consciente del gusto. Sentido de la vista. Radiación electromagnética. La radiación electromagnética es energía en forma de ondas que irradian desde el Sol. Existen varios tipos de radiación electromagnética, incluidos los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Ese rango de radiación electromagnética se conoce como el espectro electromagnético. Los ojos son los responsables de la detección de la luz visible. La luz visible muestra los colores. El color visible depende de la longitud de su onda. Estructuras accesorias del ojo. Las estructuras accesorias del ojo son los párpados, las pestañas, las cejas, el aparato lagrimal y los músculos extrínsecos del ojo. Párpados. Los párpados superior e inferior ocluyen los ojos durante el sueño. Lo protegen de la luz excesiva y de cuerpos extraños. El párpado superior es más móvil que el inferior y contiene en su parte superior el músculo elevador del párpado superior. El espacio del globo ocular expuesto entre los bordes de los párpados superior e inferior es la hendidura palpebral. Sus ángulos se conocen como comisura lateral, que es más angosta y más próxima al hueso temporal, y comisura medial, más ancha cercana al hueso nasal. Cada párpado está constituido por epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fibras de músculo orbicular, tarso, glándulas tarsales y conjuntiva. La conjuntiva es una delgada membrana mucosa de protección compuesta por epitelio cilíndrico estratificado con numerosas células califormes que tienen como sostén una capa de tejido conectivo areolar. Pestañas y cejas. Las pestañas que se proyectan desde los bordes de cada párpado y las cejas que se arquean transversalmente sobre los párpados ayudan a proteger el globo ocular de cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol. Aparato lagrimal. El aparato lagrimal es un grupo de estructuras que produce y drena el líquido lagrimal o lágrimas. Las glándulas lagrimales, cada una del tamaño y formas similares a las de una almendra, secretan el líquido lagrimal que drena a través de entre 6 y 12 conductilios lagrimales excretores, que vacían las lágrimas sobre la superficie de la conjuntiva del párpado superior. Desde ahí, las lágrimas pasan medianamente sobre la superficie anterior del globo ocular y se introducen en dos pequeños orificios llamados puntos lagrimales. Luego atraviesa los dos conductilos lagrimales que las llevan hacia el saco lagrimal y después hacia el conducto nasolagrimal. Músculos extrínsecos del globo ocular.
Los ojos se alojan en dos depresiones óseas del cráneo llamadas órbitas. Las órbitas protegen los ojos, los estabilizan en el espacio tridimensional y los fijan a los músculos que producen sus movimientos esenciales. Los músculos extrínsecos del ojo se extienden desde las paredes de la órbita ósea hasta la esclerita, blanco del ojo, y están rodeados en la órbita por una cantidad significativa de grasa periorbitaria. Estos músculos pueden mover el ojo en casi todas las direcciones. Cada ojo se mueve por la acción de 6 músculos extrínsecos: recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo superior y oblicuo inferior. Anatomía del globo ocular. El globo ocular en un adulto mide alrededor de 2 a 5 centímetros de diámetro. Punto de vista anatómico. La pared del globo ocular consta de 3 capas: la capa fibrosa, la capa vascular y la retina. La capa fibrosa es la cubierta superficial del globo ocular y está constituida por la córnea anterior y la esclerótica posterior. La córnea es una túnica transparente que cubre el iris coloreado. Su curvatura ayuda a enfocar la luz sobre la retina. La esclerótica o esclera, el blanco del ojo, es una capa de tejido conectivo denso formada fundamentalmente por fibras colágenas y fibroblastos. Capa vascular o uvea es la capa media del globo ocular. Consta de 3 partes: la caroides, los cuerpos ciliares y el iris. En la porción anterior de la capa vascular, la coroides se continúa con el cuerpo ciliar, que se extiende desde la ora serrata, el margen anterior aserrado de la retina, hasta un punto justo por detrás de la unión de la esclerótica y la córnea. El cuerpo ciliar está constituido por los procesos ciliares y el músculo ciliar. Los procesos ciliares son protrusiones o pliegues en la cara interna del cuerpo ciliar y contienen capilares sanguíneos que secretan el humor acuoso. El iris, la porción coloreada del globo ocular, presenta la forma de una rosquilla aplanada. Está suspendido entre la córnea y el cristalino y se adhiere por sus bordes externos a los procesos ciliares. Una de las principales funciones del iris es regular la cantidad de luz que entra en el globo ocular a través de la pupila, el orificio que se halla en el centro del iris. La pupila es de color negro porque cuando miramos a través del cristalino, lo que estamos viendo es la parte posterior del ojo intensamente pigmentada. Retina, la tercera y más interna de las capas del globo ocular. La retina tapiza las 3/4 partes posteriores del globo ocular y representa el comienzo de la vía óptica. El disco óptico es el sitio a través del cual el nervio óptico abandona el globo ocular. Adosadas al nervio óptico se encuentran la arteria central de la retina, una rama de la arteria oftálmica y la vena central de la retina. La retina está constituida por una capa pigmentada y una capa nerviosa. La capa pigmentada es una lámina de células epiteliales que contienen melanina, localizada entre la caroides y la región nerviosa de la retina. La capa nerviosa es una evaginación del cerebro multilaminada que procesa los datos visuales antes de enviar impulsos nerviosos hacia los axones que forman el nervio óptico. Existen 3 capas distintas de neuronas retinianas: la de células fotorreceptoras, la de células bipolares y la de células ganglionares, que están separadas por 2 zonas: las capas sinápticas externa e interna, donde se producen los contactos sinápticos. Cada retina tiene unos 6 millones de conos y 120 millones de bastones. Los bastones nos permiten ver con luz tenue como la luz de la luna.
no brindan visión cromática, de manera que cuando la luz es débil solo se puede ver diferentes tonos de grises. La luz más brillante estimula los conos, los que permiten distinguir los colores. En la retina hay tres tipos de conos: conos azules, conos verdes y conos rojos, sensibles a la luz azul, verde y roja. Cristalino. Detrás de la pupila y el iris, dentro de la cavidad del globo ocular, se encuentra el cristalino o lente. Las proteínas llamadas cristalinas, dispuestas como las catafilias de una cebolla, forman el cristalino, que en su estado normal es perfectamente transparente y carece de vasos sanguíneos. Está rodeado de una cápsula de tejido conectivo claro y se mantiene en su posición gracias a fibras sonulares circulares que se unen a los procesos ciliares. El cristalino ayuda a enfocar la imagen en la retina para facilitar la visión nítida. Interior del globo ocular. El cristalino divide el interior del globo ocular en dos cavidades, la cavidad anterior y la cámara vítrea. La cámara anterior está constituido por dos cámaras. La cámara anterior se halla entre la córnea y el iris. La cámara posterior por detrás del iris y frente a las fibras sonulares y el cristalino. La segunda cavidad del globo ocular, más grande que la cavidad anterior, es la cámara vítrea, interpuesta entre el cristalino y la retina. Dentro de la cámara vítrea se encuentra el cuerpo vítreo, una sustancia gelatinosa que mantiene la retina estirada contra la coroides y le da una superficie uniforme para la recepción de imágenes nítidas. A diferencia del humor acuoso, el cuerpo vítreo no se renueva constantemente, se forma durante la vida embrionaria y de ahí en adelante no se repone. Formación de las imágenes. En algunos aspectos el ojo es como una cámara fotográfica. Sus elementos ópticos enfocan la imagen de algún objeto sobre una película fotosensible, a la vez que aseguran el paso de una cantidad adecuada de luz para permitir una exposición correcta, con el objeto de comprender cómo forma el ojo imágenes nítidas de los objetos. En la retina se examinan tres procesos: la refracción o desviación de la luz por medio del cristalino y la córnea, la acomodación, los cambios en forma del cristalino y la constricción o estrechamiento de la pupila. Refracción de los rayos luminosos. Cuando los rayos de luz atraviesan una sustancia transparente como el aire y pasan hacia una segunda sustancia transparente con una densidad distinta como el agua, se desvían en la unión entre dos sustancias. Esta desviación se denomina refracción. A medida que los rayos de luz ingresan en el ojo, sufren una refracción en las caras anterior y posterior de la córnea. Ambas caras del cristalino refractan aún más los rayos, de manera que quedan enfocados exactamente sobre la retina. Las imágenes enfocadas en la retina son invertidas, cabeza abajo, y también experimentan una reversión de izquierda a derecha. Es decir, la luz proveniente del lado derecho de un objeto llega al lado izquierdo de la retina y a la inversa. La razón por la cual el mundo no se ve invertido ni revertido es que el cerebro aprende a coordinar las imágenes visuales con la orientación de los objetos. El cerebro almacena las imágenes invertidas que adquirimos cuando recién comenzamos a asir y tocar objetos. Luego interpreta estas imágenes visuales como si estuvieran correctamente orientadas en el espacio. Alrededor del 75% del total de la refracción de la luz se produce en la córnea. El cristalino aporta el 25% restante del poder de enfoque y también cambia el foco para ver objetos cercanos o distantes. Cuando un objeto se encuentra a más de 6 metros de distancia del observador, los rayos que se reflejan desde aquel son casi paralelos entre sí. El cristalino debe desviar estos rayos paralelos lo justo y necesario como para que queden exactamente enfocados en la fóvea central, donde la visión es más aguda, puesto que los rayos de luz reflejados desde objetos que están a menos de 6 metros del observador son más divergentes que paralelos.
deben sufrir una refracción mayor para poder ser enfocados en la retina. Esta refracción adicional se consigue por medio de un proceso denominado acomodación. Acomodación y el punto de visión cercana. Una superficie que se curva hacia afuera se denomina convexa. Si la superficie de una lente está curvada hacia adentro, se dice que la lente es cóncava y causará la refracción de los rayos de luz que la alcancen, haciendo que se alejen unos de otros. El cristalino es convexo, tanto en su cara anterior como en la posterior, y su poder de enfoque aumenta a medida que aumenta la tal curvatura. Cuando el ojo está enfocando un objeto cercano, el cristalino se curva más y produce una refracción mayor de los rayos de luz. Este aumento en la curvatura del cristalino para la visión cercana se llama acomodación. El punto de visión cercana es la distancia mínima a la que se debe estar separando un objeto del ojo para que pueda ser enfocado claramente con acomodación máxima. Esta distancia es de aproximadamente 10 centímetros en un adulto joven. Anomalías de refracción. El ojo normal, conocido como ojo hemétrope, puede refractar bien los rayos de luz de un objeto que esté a 6 metros de distancia y así lograr una imagen nítida y enfocada en la retina. Muchas personas, sin embargo, no tienen esta capacidad por anomalías en la refracción. Entre estas alteraciones está la miopía, que se produce cuando el globo ocular es muy largo en relación con el poder de foco de la córnea y el cristalino, o cuando el cristalino es más grueso de lo normal. Los míopes pueden ver los objetos cercanos con nitidez, pero no pueden ver objetos lejanos. En la hipermetropía, el globo ocular es muy corto en relación con el poder de enfoque de la córnea y el cristalino, o bien el cristalino es más delgado de lo normal. Las personas hipermétropes pueden ver los objetos distantes con nitidez, pero no los cercanos. Otro defecto de refracción es el astigmatismo, en el cual hay una curvatura irregular en la córnea o en el cristalino. Como consecuencia, algunas partes de la imagen están fuera de foco, y por lo que la visión es borrosa o distorsionada. La mayoría de los defectos en la visión pueden corregirse con gafas, lentes de contacto o procedimiento quirúrgico. Constricción de la pupila. La constricción de la pupila es el estrechamiento del diámetro del orificio a través del cual la luz entra en el ojo y por la contracción de los músculos circulares del iris. Este reflejo autonómico se produce simultáneamente con la acomodación e impide que los rayos luminosos entren en el ojo a través de la periferia del cristalino. Si esto no ocurriera, los rayos de luz que entran por la periferia no podrían ser dirigidos para que se enfocaran en la retina, lo que daría como resultado una visión borrosa. La pupila, como se dijo anteriormente, también se contrae en presencia de luz brillante. Convergencia. A causa de la posición que ocupan los ojos en la cabeza, muchos animales, como los caballos o las cabras, ven un grupo de objetos que están a su izquierda a través de un ojo, y un grupo completamente diferente de objetos que se encuentran a su derecha con el otro ojo. En los seres humanos, ambos ojos se enfocan en un solo grupo de objetos. A esto se le denomina visión binocular. La visión binocular se produce cuando los rayos de luz provenientes de un objeto alcanzan sus puntos correspondientes en las dos retinas. Cuando miramos fijamente un objeto lejano hacia adelante, los rayos de luz que entran se dirigen hacia ambas pupilas y se refractan a puntos comparables en las retinas de ambos ojos. A medida que nos acercamos a un objeto, los ojos deben rotar hacia adentro para permitir que los rayos de luz alcancen el mismo punto en ambas retinas. El término convergencia se aplica a este movimiento medial de los dos globos oculares, que permite que ambos se dirijan hacia el objeto que está siendo observado. Fotorreceptores y fotopigmentos. Los bastones y los conos recibieron sus nombres por el aspecto que tienen los segmentos externos de cada uno de estos fotorreceptores.
Los segmentos externos de los bastones son cilíndricos o con forma de bastón. Los de los conos son estrechos o con forma de cono. La transducción de la energía lumínica es un potencial receptor. Tiene lugar en el segmento externo, tanto de los bastones como de los conos. Los fotopigmentos son proteínas integrales de la membrana plasmática de los segmentos externos. En los conos, la membrana plasmática se pliega sobre sí misma. En los bastones, los pliegues están separados de la membrana plasmática a manera de discos. Los segmentos externos de los fotorreceptores se renuevan con una velocidad sorprendente. En los bastones se añaden al segmento externo entre 1 y 3 discos nuevos por hora, mientras que los discos viejos se mueven hacia el extremo y son fagocitados por las células epiteliales pigmentarias. El primer paso en la transducción visual es la absorción de la luz por un fotopigmento, proteína coloreada que sufre cambios estructurales cuando absorbe la luz en el segmento externo de un fotorreceptor. La absorción de la luz actúa como iniciador de los fenómenos que conducen a la producción de un potencial receptor. El único tipo de fotopigmento presente en los bastones es rodopsina. Existen 3 tipos distintos de fotopigmentos de los conos en la retina, uno en cada uno de los 3 tipos de conos. La visión cromática resulta de la activación diferencial de distintos fotopigmentos de los conos por los diferentes colores de la luz. Todos los fotopigmentos accionados con la visión constan de 2 partes, un glucoproteína conocido como opsina y un derivado de la vitamina A llamado retinal. Una visión adecuada depende de la ingesta apropiada de vegetales ricos en carótenos como la zanahoria, la espinaca, el brócoli y la calabaza, o alimentos que contengan vitamina A como el hígado. Adaptación a la luz y a la oscuridad. Cuando se sale de un ambiente oscuro hacia la luz del día, se produce una adaptación a la luz. El aparato visual se ajusta en segundos al ambiente más iluminado por la disminución de su sensibilidad. Por otra parte, cuando se ingresa en un ambiente oscuro, el aparato visual experimenta una adaptación a la oscuridad. Su sensibilidad aumenta lentamente durante varios minutos. Los cambios que se producen en la sensibilidad a la luz durante la adaptación a la claridad y a la oscuridad depende en parte de las diferencias en los índices de blanqueamiento y regeneración de los fotopigmentos en los bastones y conos. A medida que aumentan los niveles de luz, se blanquean cada vez más fotopigmentos. Sin embargo, mientras la luz blanquea algunos fotopigmentos, otros están siendo regenerados. Los fotopigmentos de los conos se regeneran lo suficientemente rápido como para que siempre haya algo de la forma cis, incluso con la luz muy intensa. Si los niveles de luz decrecen en forma abrupta, la sensibilidad aumenta rápidamente al principio y después con más lentitud. En la oscuridad total, la regeneración completa de los fotopigmentos de los conos se produce en los primeros 8 minutos de la adaptación a la oscuridad. Liberación de neurotransmisores por los fotorreceptores. En la oscuridad, los iones de sodio fluyen dentro de los segmentos externos de los fotorreceptores a través de canales de sodio regulados por ligando. El ligando que mantiene estos canales abiertos es el GMP cíclico, guanosin monofosfato, o GMPC. El ingreso de sodio denominado corriente oscura causa una despolarización parcial del fotorreceptor. La despolarización parcial durante la oscuridad desencadena en los terminales sinápticos la liberación constante de neurotransmisores. El neurotransmisor de los bastones y tal vez de los conos es aminoácido glutamato. La vía visual.
Las señales visuales en la retina sufren un procesamiento considerable en la sinapsis entre varios tipos de neuronas. Luego, los axones de las células ganglionares de la retina que constituyen el nervio óptico abandonan el globo ocular y permiten salida de la información visual desde la retina hacia el cerebro. Procesamiento de la información visual en la retina. Dentro de la retina, ciertas características de la información visual son realzadas, mientras que otras partes pueden ser descartadas. La información proveniente de varias células puede convergir hacia una cantidad menor de neuronas postsinápticas o divergir hacia un número mayor en conjunto. Predomina la convergencia, mientras que solamente hay 1 millón de células ganglionares, existen 126 millones de fotorreceptores en el ojo humano. Vía visual y campos visuales. Los axones dentro del nervio óptico pasan a través del quiasma óptico, el punto en el que se cruzan los nervios ópticos. Algunos axones pasan al lado opuesto, otros no. Después de atravesar el quiasma óptico, los axones que ahora forman parte del tracto óptico entran en el cerebro y arriban al cuerpo geniculado lateral del tálamo. En este hacen sinapsis con neuronas cuyos axones forman las radiaciones ópticas que se proyectan hacia las áreas visuales primarias, en los lóbulos occipitales de la corteza cerebral, y de esta manera comienza la percepción visual.